Perfecto, Tamara. Bueno, bueno, ante todo les quiero agradecer la invitación a las autoridades de la SUBI y al doctor Auger también, que junto con Leo me permitió trabajar en esto de los comités de emergencias. Así que gracias a ellos también estoy hoy un poquito acá. Así que bueno, hoy vamos a charlar un rato de la evaluación inicial de las emergencias pediátricas, específicamente del paciente politraumatizado pediátrico. Y para eso vamos a definir primero qué es un politraumatismo. Eh, Como en el tema de los adultos, en los niños esta definición es muy parecido. Tenemos lesión de 2 o más órganos para definir un politraumatismo, o al menos una lesión que ponga en riesgo la vida del paciente o que exista riesgo de unas secuelas graves. La curva trimodal de la mortalidad en trauma en pediatría tiene algunas diferencias con los adultos. Lo que vamos a hacer es más marcar las diferencias de lo que es la atención del paciente adulto con el paciente pediátrico, como para reforzar unas ideas y como siempre caer en lo mismo, que el niño no es un adulto pequeño, sino que tiene diferencias anatómicas, tiene diferencias fisiológicas que hay que tener en cuenta fundamentalmente en ese primer momento de atención después de un incidente. Como les dije, la curva trimodal también tiene sus 3 elevaciones. La primera es en la hora de oro, donde tenemos hasta un 50% de mortalidad, y son esas lesiones que son muertes en el acto, son lesiones gravísimas, con estallidos de órganos, con ruptura de vasos importantes, que si es que hay un paciente tiene posibilidad de sobrevivir en ese momento, es ahí donde nosotros podemos actuar y podemos darle una chance, pero para eso tenemos que actuar rápido, en forma ordenada y en forma eficiente. Los primeros 10 minutos de platino consideramos cuando tenemos una lesión de traumatismo de cráneo severa, que el cerebro empieza a sufrir a partir de los 4 minutos, y a los 10 minutos ya tenemos una lesión irreversible. En ese factor ya es muy difícil actuar, pero hay muertes que con una intervención certera se pueden prevenir o se puede darle una oportunidad. La segunda curva es ya entre la hora y las 4 horas, y es a veces en el prehospitalario, pero finalmente en el medio hospitalario. Y la tercera curva, que es en pediatría un poco menos marcada que en los adultos, es a consecuencia de las infecciones, fundamentalmente las sepsis fulminantes, que en niños no vemos tanto eso. Y hablamos de trauma en pediatría, y tenemos que estar conscientes que las lesiones de trauma son la primera causa de mortalidad, y no solamente en el grupo pediátrico, sino que abarca desde el año hasta los 44 años. Y esto se ve en todo el mundo. ¿Y qué afecta esto? Los años de vida potencialmente perdidos, ¿sí? No solamente son niños, sino es adulto joven, 44 años, y no solamente alta mortalidad, sino que se ve una morbilidad hasta un 50%. ¿Y qué consideramos morbilidad? Cualquier alteración en la función que tenga el niño al momento de alta, incluyendo alteraciones psicológicas, endesis, miedo de terror nocturno. Hasta un 50% de los niños que pasan por un evento de este tipo quedan con algún tipo de secuelas. Por eso consideramos que el trauma es una enfermedad biopsicosocial, y sobre todo lo que nos importa a nosotros, que es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Y a qué apunta esto? A que tenemos que hacer una asistencia oportuna, adecuada, rápida, para poder darle una chance a nuestros pacientes. La epidemiología del trauma no ha cambiado en los años, lamentablemente sigue puntera los accidentes de tránsito vehicular, ya sea el niño como peatón o dentro del vehículo. Y fundamentalmente como pasajero, lo que ha llamado mucho la atención, sobre todo la Sociedad Argentina de Pediatría, que ha hecho un comunicado hace un par de años, es la cantidad de niños que van sueltos en los autos, o van mal ubicados en los autos, o no usan el sistema de retención infantil. Se ha visto que hasta un 50% de los niños menores de 4 años no usan, o no lo usan bien, o directamente no van con sistema de retención infantil. ¿Y qué es importante esto? Que si uno usa bien, correctamente, el 25% de la mortalidad de los niños que van sentados en el asiento trasero, y hasta un 90% de aquellos que van mirando hacia atrás. O sea, los más pequeños son los más beneficiados en un accidente si van correctamente posicionados y correctamente
colocados en el habitáculo del automóvil. En cuanto a las lesiones, tenemos que predominan las lesiones contusas. Ya más en la adolescencia empezamos a ver todas las lesiones más penetrantes, pero en la primera infancia, hasta los 13, 14 años, lo que predomina son lesiones contusas. Y como siempre, el 85% es el cráneo. ¿Por qué? Porque el polo cefálico del niño hasta los 4 o 6 años es el polo predominante y es donde va a tener el impacto. El 85% cráneo, después le suceden en pelvis, miembros, tórax. Y otra cosa que es importante en los niños es que presentan muchas lesiones asociadas. ¿Qué significa? Que el niño se va a lesionar el tórax, como vemos acá, un 27%, pero esa lesión de tórax seguramente va a ir asociada en un 60% a otra lesión, o en pelvis, o en cráneo, o en abdomen. Y ahora vamos a ver un poquito por qué, ¿sí? Y volvemos a la frase de origen. El niño no es un adulto pequeño. El niño tiene sus particularidades anatómicas, sus particularidades fisiológicas y sus particularidades psicoemocionales. Entonces hay que abarcarlo de otra manera. En cuanto a la anatomía, sabemos que hay una relación a cuerpo donde predomina el polo cefálico, la vía aérea es más corta, está más orientada hacia adelante, por lo cual también tenemos diferencias en el momento de tener que hacer maniobras en la vía aérea. La piel del niño es más fina, tiene mayor pérdidas insensibles, tiene menos cantidad de tejido graso, tiene menos desarrollo muscular, los huesos son más flexibles, lo cual favorece a que no tenga una fractura, pero todo el impacto va a repercutir en los órganos internos. Y como tenemos una superficie con una mayor concentración de órganos, cuando este impacto repercuta en su interior, va a hacerlo sobre varios órganos y sistemas al mismo tiempo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las pérdidas sanguíneas en los niños pueden ser muy importantes en muy poco tiempo. Y uno no tenerlo en cuenta porque considera que no es tanto el volumen perdido. Pero si tenemos en cuenta que un niño tiene una volemia de 80 mililitros por kilo, un niño de 5 años tiene aproximadamente 400 mililitros. Cuando nosotros vemos que sangra y mancha una gasa, mancha dos gasas, a un adulto no le va a afectar, pero a un niño sí. Así que esa es otra diferencia a tener en cuenta. Y la esfera psicoemocional. ¿Y qué decimos con esto? O sea, un adulto ante un evento sabe que el médico lo va a venir a ayudar. Un niño cuando va a venir al médico puede ver a alguien que lo viene a pinchar, a alguien que lo viene a revisar. La madre no está porque pues, el evento puede estar en una situación complicada. Entonces, la manera de abordar al niño es distinta que la del adulto. ¿Qué pasa con los traumatismos? Como vimos, tenemos muchos órganos en muy poca superficie. Por lo cual, cuando estamos ante un traumatismo de alta energía, considerar que hay alguna lesión de órganos. Y no solamente de una, sino considerar que pueden ser varios. ¿Y qué nos va a llevar a pensar esto? Si evaluamos la cinemática del trauma. Si uno evalúa cuando llega a la escena qué es lo que pasó, cómo encontró al niño, si tenía cinturón puesto, si no tenía cinturón y fue expulsado, todo eso nos va a indicar en el 90% de los casos dónde tenemos que nosotros buscar lesión. Y seguramente vamos a estar muy cerca de la realidad. ¿Cuándo empieza la atención inicial? Entonces, como dijimos, inmediatamente, en el lugar del trauma, en el lugar del evento, apenas yo llego y veo la escena. Una vez que vi la escena, también va a involucrar el traslado y también va a involucrar la atención inicial en el servicio de emergencias del hospital a donde lo lleve o centro de salud donde lo lleve. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo que tener claro cuando hago la atención inicial extrahospitalaria? Yo tengo que llegar y tengo que evaluar en forma rápida, ordenada y eficiente a todo el paciente, en forma global. ¿Y qué tengo que detectar? Lesiones que pongan en riesgo el riesgo inminente de muerte, que pongan en riesgo la vida del paciente. La diagnostico y la tengo que tratar. Porque son lesiones que no me dan tiempo a llevarlo a otro lugar. Tengo que resolverlas en el momento, en el lugar.
Reconocimiento precoz de la gravedad, tratamiento inmediato, eso va a ser lo que le salve la vida al niño si tiene una lesión de riesgo inminente de muerte. Lo estabilizo y después lo traslado. Cuando lo traslado, como siempre, tengo que trasladarlo al centro correcto, al centro definitivo. No puedo trasladarlo al más cercano para darme cuenta que me falta una especialidad y lo tengo que volver a trasladar a otro lado o que no tengo tomografía. Tiene que ser al centro definitivo. Y obviamente transmitir la información al operador. Concreta, sencilla, solamente lo relevante, pero en forma exacta, para que entienda la necesidad que tiene ese niño y lo derive donde corresponde. Entonces, lo primero cuando llegamos a la escena, como siempre, es la seguridad. Por más que haya niños, que uno quiera salir corriendo a atenderlos, que lloren, que quieran consolarlos, que quieran... La seguridad es lo principal. Yo llego a la escena, mi seguridad, seguridad de la escena, seguridad del equipo. Una vez que la escena es segura, recién atiendo al niño. Por más que sea un niño, por más que esté llorando, por más que lo que sea, porque si no vamos a ser dos víctimas y no le voy a poder ayudar. La cinemática, como dijimos, 90% de los casos me va a decir dónde tengo que buscar la lesión y después categorizar mediante el ITP, que ahora vamos a ver cómo lo categorizamos a los niños con el índice de trauma pediátrico. Estos son los primeros segundos. Yo llego, veo que está segura la escena, lo categorizo y empiezo con la evaluación primaria. Y vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es categorización del paciente. Hay muchos scores, muchos que eran de adultos, como el CRAM y el STAR, y se trataron de extrapolar a lo pediátrico. Entonces hizo el CRAM pediátrico, el STAR se hizo el SHAM STAR, pero eran todos scores de adultos extrapolados. Que algunos se adaptaron mejor que otros, de hecho el SHAM STAR se usa mucho cuando son incidentes de víctimas múltiples pediátricas, pero no era originalmente pediátrico. Entonces, ¿qué pasó? En 1984, un cirujano, que es el doctor Tepas, en Estados Unidos, creó el índice de trauma pediátrico. Y el doctor Iñón, que es un cirujano pediátrico de Argentina, lo trajo al país y lo implementó en su curso, los cursos de atención inicial del trauma pediátrico, para que todos hablemos el mismo idioma cuando decimos, tenemos un niño con un traumatismo, tiene un índice de trauma pediátrico de tanto, y yo entiendo lo que me están transmitiendo. Entonces, ¿de qué se trata el índice? El índice, como le dije, tiene que ser hecho en 30 segundos. Es el primer vistazo del paciente. Y tiene 6 componentes, 3 anatómicos y 3 funcionales. Como van a ver, es diferente a los adultos porque nosotros tenemos mucho en cuenta el peso del niño. Entonces, uno de los factores principales es el peso. Eso nos va a hablar de toda la anatomía del paciente y de la fuerza del impacto. No es lo mismo un impacto de alta energía en un niño que pesa menos de 10 kilos que uno que pesa más de 20 kilos. Entonces, peso, heridas, si tiene heridas menores, mayores, considerando las penetrantes y las quemaduras, si son graves, si son más del 10% de AB o si son más del 5% de B, las consideramos también heridas graves, mayores, fracturas únicas cerradas o múltiples expuestas, y después las funcionales, que vamos a tener la vía aérea, si está normal, si está sostenible, porque yo hago maniobras elementales y el niño respira, o es insostenible, tengo que pasar a maniobras avanzadas. La tensión arterial sistólica, más de 90, entre 90 y 50 o menos de 50. En general, en los niños más chiquititos usamos los pulsos. ¿Por qué? Porque nosotros también en pediatría tenemos mucho lo que es los percentilos. Entonces, no es lo mismo la TEA normal en un niño de 2 años que en un niño de 5 años. Por lo cual nos vamos más por el pulso, salvo que el niño ya tenga 9, 10 años y se deje tomar la presión y sea confiable, entonces sí podemos tener un referente numérico. Y el sistema nervioso central que evaluamos si el paciente está despierto, obnubilado o en coma. Si tuvo una pérdida de conocimiento pero recuperó enseguida, lo consideramos un +1, un obnubilado. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante que hay que saber es que del número que me sale de ese score, tengo un corte, y el corte es 8.
todo lo que sea por encima de 8 tiene menos mortalidad, o no tiene casi mortalidad. Pero a partir de 8 vemos que la mortalidad ya es un 10%. Entonces, de 8 para abajo, ese niño tiene un porcentaje de mortalidad importante que me hace que yo lo tenga que derivar a un centro de trauma. No me alcanza con derivarlo a la salita, no me alcanza con derivarlo a un hospital que no tenga especialistas. Tengo que directamente decir, este niño va directo a un centro de trauma para darle una posibilidad, porque tiene ya un porcentaje importante de mortalidad. Un ejemplo que les puse acá para entender el concepto, un niño que se cayó del balcón, que pesa 15 kilos, tiene un +1, que con aspiración pudimos normalizar la vía aérea, tiene un +1, perdió la conciencia pero la recuperó enseguida, otro +1, tiene una fractura precerrada, +1, y tiene pulsos conservados periféricos, un +2. Este paciente, por ejemplo, suma 7. Con 7 yo lo tengo que derivar a un centro de trauma. No puedo hacer pasos intermedios. Una vez que lo evalué, hice el ETP, hice la X, que es el control de hemorragias exsanguinantes, paso a la ABCD. Y vamos a reportar unos conceptos importantes en pediatría. El A, como todos sabemos, es control de columna cervical, con control de la vía aérea y ver si el niño está alerta. ¿Qué pasa en el paciente pediátrico? La lengua es más grande proporcionalmente que un adulto, por lo cual cuando está en decúbito dorsal o está inconsciente o pierde el tono, la lengua cae hacia atrás. ¿Eso qué hace? Obstruye la vía aérea. Entonces, la principal mortalidad evitable es la desobstrucción de la vía aérea por el decúbito de la lengua. Con eso ya despejo la vía aérea en un niño. Y como control de la vía aérea, habíamos hablado de maniobras elementales y avanzadas. Si el niño llora, grita, considero que la vía aérea está despejada, le pongo oxígeno, como a todo paciente politraumatizado, pero la vía aérea la tengo conservada. Si veo que está afónico, difónico o cianótico, empieza a cambiar la coloración o empieza a deprimirse, empiezo con las maniobras. Primero las elementales, aspiración, luxación anterior de mandíbula, sin hiperextender, sin hiperflexionar, sin rotar, o el uso de cánulas, que puede ser oral, nasal o hasta una máscara laringe. Si con eso vamos bien, la vía aérea es sostenible, y si no, ya paso a maniobras avanzadas porque considero que la vía es insostenible y o lo intubo, o le hago una punción, o le hago una cricotidotomía o traqueotomía de emergencia. Esto es lo que hablamos. Si pueden ver, la lengua con el decúbito obstruye la vía aérea, y corrigiendo el eje simplemente podemos liberar el paso de aire. Un paciente paratraumatizado que yo tenga un traumatismo de alto impacto y no pueda descartar que tiene una lesión vertebral, yo tengo que inmovilizarla con una cervical y siempre considerarlo que está hipóxico, porque los niños tienen alto requerimiento de oxígeno. Siempre hasta que yo lo evalúe en el centro hospitalario, oxígeno e inmovilización. Y pasamos a la B. ¿Y qué puede pasar en la B? Que el niño no ventile. ¿Y por qué? Porque tenga un traumatismo de cráneo que tiene un Glasgow menor de 9, o porque tenga una lesión espinal por encima del C4 que impida la funcionalidad muscular, o tengo una lesión de tórax con riesgo inminente de muerte. Y en esto es donde nos vamos a parar un poquito. Vamos a las imágenes. Tenemos en la primera placa una lesión donde vemos que hay fracturas múltiples de varias costillas que hacen que una zona del tórax se mueva en forma independiente. Eso es lo que llamamos un tórax inestable. ¿Qué tenemos que hacer? Bloquear el movimiento de esa zona del tórax para que acompañe los movimientos ventilatorios y le posibilite una ventilación normal. ¿Qué podemos tener también? Un taponamiento cardíaco. Sangre a nivel del pericardio. Estas lesiones se solucionan con medidas rápidas y sencillas, pero hay que saber diagnosticarlas. Si yo tengo un taponamiento cardíaco, me va a comprometer toda la hemodinámica del paciente,
Y lo único que tengo que hacer es hacer una pericardiocentesis para descomprimir. ¿Qué tenemos acá? Un hemotórax. Todo un hemotórax está lleno de líquido que secundario a un traumatismo consideramos que es sangre. ¿Qué tengo que hacer? Una toracocentesis. Saco todo ese líquido, que considerando que es sangre, lo mejor es siempre poner un drenaje y no una aguja, porque sé que se va a tapar con los coágulos, pero en la primera instancia pongo una aguja, constato que es sangre, pongo un drenaje, libero ese hemitórax y mejoro la ventilación. Doctora, le quedan 5 minutos. Bueno, como le dije, el tratamiento de estas lesiones es rápido, es sencillo, es colocar una aguja, es ver la vía aérea, es colocar un tubo de aliento si tengo sangre para facilitar la salida. Pero si yo no tomo estas conductas en el lugar, el paciente no va a llegar al lugar de destino, no lo van a poder tratar porque en el camino se va a complicar, más si son las distancias importantes. ¿Qué pasa en la CEP? Control de las hemorragias, esto sí, en los niños siempre hay que pensar en las hemorragias internas, descartar las hemorragias que pueden llegar a provocarle una hipovolemia, ya sea por lesión de grandes vasos, por hemorragias internas a nivel de tórax, abdomen, vísceras sólidas, o una fractura de pelvis inestable. Como dije, el niño no tiene tanta reserva de sangre, entonces una fractura de pelvis puede coleccionar gran cantidad de sangre y si uno no lo detecta va a tener un shock hipovolémico muy difícil de remontar. ¿Qué tenemos que hacer con un sangrado? Vía. Acceso vascular tiene que ser inmediato, 2 vías rápidamente puestas. Si no puedo colocar 2 vías en dos intentos o 2 minutos, tengo que ir a una vía segura que es la vía intraósea. Por eso es importante conocer la técnica de colocación de vía intraósea porque por ahí puede ir cualquier medicación, puedo expandirlo siempre con presión, siempre presurizado o con bolos de jeringa, ¿sí? Siempre eso tiene que ir a presión, pero es una vía muy confiable que puede durar todo el tiempo que lo necesite hasta que consiga otra vía. El estado de la conciencia en este momento, lo que me interesa saber es la reactividad de las pupilas, si están simétricas, para descartar cualquier lesión medular, evaluar sensibilidad, motilidad, pero a grandes rasgos, a ver si está alerta, si responde al estímulo verbal, al dolor, o si directamente no responde para ir pensando en otro tipo de lesiones. Y el examen físico, lo que siempre hay que hacer es ver el paciente en su totalidad. ¿Por qué? Lo reviso la parte de adelante, inmovilizado, como vemos en la imagen, sosteniendo la contención cervical, corre en forma coordinada para evitar lesiones, tengo que evaluar el dorso. ¿Por qué? Porque puede haber un 50% de posibilidades que mi paciente tenga lesiones en el dorso y yo las tenga que detectar. Saco toda la ropa, lo examino y enseguida lo cubro, ¿sí? Porque hablamos de que la piel es más fina, de que no tiene tanta grasa, entonces los niños enseguida caen en una hipotermia. Eso también me va a perjudicar para la reanimación. Pasado este ABCD rápido, paso al segundo examen físico, que ahí sí va a ser detallado. Y como pongo ahí, a fetas. De la cabeza a los pies, tengo que cortar el paciente como si fueran fetas y evaluar cada sector del cuerpo. Poner collar, poner sondas, poner drenajes. Es ahora donde pregunto signos, síntomas, alergias, antecedentes, pido laboratorio, las radiografías que considere necesarias, una ecografía, ¿sí? Que está siempre accesible en cualquier centro, y fundamentalmente manejar la analgesia. Entonces, una vez el paciente evaluado, tengo que hacer la transferencia. Como siempre decimos, paciente correcto al sitio correcto en el momento correcto. No puedo derivarlo al más cerca porque es el más cerca. Tengo que derivarlo al que corresponde. Y siempre tener en cuenta que el politraumatismo es un evento dinámico. Yo lo puedo estabilizar y de repente el paciente se me puede descompensar. Y eso pasa mucho en los niños. Están bien hasta que pierden más del 25% de la bulimia y se descompensan. Ya gastaron todos sus mecanismos. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los ejes de trabajo en el trauma pediátrico? Fundamentalmente, prevención. Si hacemos una buena prevención, evitamos múltiples eventos, ¿sí?
Una vez que ocurrió el evento, lo que tenemos que hacer es sistematización de la atención inicial, tener todos el mismo idioma, usar todos el mismo índice de trauma, hablar claramente, lograr una buena transferencia, un buen traslado al centro correcto y una vez que está en el centro correcto, los cuidados intrahospitalarios. Bueno, hasta ahí llegamos. Gracias. ¿Alguna pregunta?